hay tragedias que sacuden a un país entero, hay incidentes que no son solo números fríos en un reporte, sino familias completamente destrozadas, vidas brutalmente interrumpidas, dolor tan profundo que no cabe en palabras. Y lo que acaba de pasar con el tren interoceánico no es rumor de redes sociales, no es exageración mediática, no es noticia manipulada por agendas políticas, es realidad brutal y dolorosa que todos los mexicanos estamos procesando en este momento. 13 personas perdieron la vida, más de 100 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad extrema, gente que va a cargar con las consecuencias físicas y emocionales de este incidente por el resto de sus vidas. Y lo más alarmante, lo que convierte esto en algo mucho más grave que un incidente aislado, es que es el segundo descarrilamiento en la misma semana, el segundo incidente en la misma ruta en apenas 7 días, y cuando la tragedia se repite así, cuando los patrones emergencidencias se acumulan de forma que estadísticamente no tiene sentido, la gente deja de creer en mala suerte y empieza a preguntar qué está fallando realmente. El ambiente en el país es de dolor profundo, de incertidumbre creciente, de enojo ciudadano, que va más allá de ideologías políticas, porque cuando hay cuerpos que identificar, cuando hay familias esperando noticias angustiosas en hospitales, cuando hay comunidades enteras de luto, la política debería quedarse callada por respeto, pero no siempre pasa así. Y la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos están pensando en silencio es, ¿cuándo el luto se convierte en oportunidad política? ¿Cuándo la solidaridad genuina termina y empieza el cálculo electoral más cínico? Porque lo primero que debemos decir, lo que no podemos perder de vista en medio de todo el ruido político que inevitablemente viene después, es que hay 13 familias completamente destrozadas en este momento. 13 personas que salieron de sus casas ese día pensando que era un día normal, que abordaron ese tren confiando plenamente en que llegarían seguros a su destino, que tenían planes para esa tarde, para esa semana, para sus vidas, que tenían sueños, proyectos, gente esperándolos y no regresaron. No van a regresar nunca y hay más de 100 personas hospitalizadas en este momento. Algunas con lesiones tan graves que cambiarán sus vidas para siempre. Gente que va a necesitar múltiples cirugías, meses o años de rehabilitación dolorosa, apoyo psicológico a largo plazo para procesar el trauma, familias que van a enfrentar gastos médicos enormes que pueden destruirlos económicamente, niños que perdieron padres, padres que perdieron hijos, esposos que perdieron esposas, hermanos que perdieron hermanos. Esa es la realidad humana profunda antes de cualquier narrativa política y cualquier discurso público que no empiece reconociendo ese dolor, que no ponga a las víctimas reales en el centro absoluto, que no respete profundamente el luto que estas familias están viviendo, discurso que ya nació corrupto desde su concepción. Y Claudia Sheinbaum respondió como corresponde a una jefa de Estado frente a tragedia nacional, sin espectáculo innecesario, sin teatro político barato, sin convertir el dolor ajeno en oportunidad mediática personal. Se lamentó públicamente de la tragedia con las palabras precisas que el momento requería. Expresó solidaridad directa con las víctimas y sus familias, garantizando inmediatamente apoyo gubernamental completo para gastos funerarios, atención médica integral, apoyo psicológico profesional. Ordenó sin demora investigación exhaustiva de las causas del incidente. Llamó a que haya responsabilidades absolutamente claras si se encuentran negligencias de cualquier tipo, y lo hizo todo sin cámaras, siguiéndola a los hospitales para capturar su imagen consolando víctimas, sin aprovechar el momento para confrontar adversarios políticos, sin usar el dolor como plataforma de autopromoción, porque hay forma correcta de manejar tragedias cuando eres autoridad máxima de un país, y la forma correcta es ayudar primero con acciones concretas, investigar después con seriedad profesional y dejar que la justicia determine culpables sin adelantar juicios políticos convenientes. Pero hay algo más, algo que convierte esta tragedia en algo potencialmente mucho más oscuro y perturbador. Ernestina Godoy, la fiscal general de la República,
ha abierto formalmente línea de investigación por posible sabotaje y no lo hizo como especulación irresponsable, no lo hizo como teoría conspirativa sin fundamento, sino como línea seria de investigación basada en elementos técnicos específicos que llamaron la atención de peritos ferroviarios especializados, porque 2 descarrilamientos en una semana en exactamente la misma ruta no es estadísticamente normal bajo ningún análisis probabilístico, porque los puntos específicos donde ocurrieron los incidentes muestran irregularidades técnicas que están siendo analizadas meticulosamente por expertos, y porque hay información de inteligencia que obviamente no puede revelarse públicamente mientras la investigación está activa y en curso, que sugiere que esto podría no ser incidente fortuito, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente turbia y preocupante, porque ha surgido información preliminar, todavía sin confirmar completamente, pero suficientemente seria para investigarse a fondo de posibles vínculos con estructuras del PRI. Y voy a ser extremadamente claro aquí porque no quiero generar especulación irresponsable. No estoy diciendo categóricamente que sea cierto, no estoy afirmando que haya pruebas definitivas e irrefutables, pero la Fiscalía está investigando esa línea específicamente, está revisando si hubo actores políticos deliberadamente interesados en generar crisis, en crear caos, en sabotear infraestructura estratégica nacional para dañar políticamente al gobierno actual, porque en política desgraciadamente hay gente tan absolutamente cínica que es capaz de cualquier cosa por poder y generar tragedia para después montarse políticamente sobre ella, explotándola mediáticamente. Es táctica vieja, oscura, moralmente despreciable, pero históricamente documentada en muchos países. Y no voy a adelantar conclusiones precipitadas, no voy a acusar sin pruebas sólidas, pero sí voy a decir esto con toda claridad. Si eventualmente se confirma mediante investigación seria que hubo sabotaje político, que hubo gente que deliberadamente causó o facilitó esta tragedia, calculando fríamente que podían beneficiarse políticamente del caos y dolor resultante, eso no es solo actividad ilegal, es monstruosidad que no tiene nombre en ningún diccionario. Es usar personas fallecidas como escalones electorales, sacrificar vidas humanas reales por puntos en encuestas, y merece el castigo más severo que el sistema legal permita bajo todas las agravantes posibles. Pero dejemos eso abierto porque la investigación está en curso, porque no es correcto ni ético especular sin evidencia definitiva. Y pasemos a lo que si podemos ver claramente sin necesidad de investigaciones, lo que está pasando frente a nuestros ojos en tiempo real, sin necesidad de teorías, cómo el PRI está aprovechando esta tragedia políticamente, cómo está convirtiendo sistemáticamente el dolor en discurso electoral, cómo está usando el miedo y el enojo social legítimo como bandera política conveniente, porque si algo ha demostrado el PRI consistentemente a lo largo de su historia, es que nunca desperdicia una crisis, nunca deja pasar oportunidad de capitalizarse políticamente del sufrimiento ajeno. Y apenas horas después del incidente, cuando todavía había gente atrapada entre los fierros retorcidos de los vagones, cuando los equipos de rescate seguían trabajando desesperadamente, cuando las ambulancias seguían llegando a hospitales saturados, el PRI ya estaba emitiendo comunicados de prensa, ya estaba convocando conferencias de prensa urgentes, ya estaba usando palabras calculadas como fracaso, caos, desastre, incompetencia absoluta, ya estaba señalando culpables sin esperar investigación, ya estaba convirtiendo tragedia humana en munición política barata, y el que lideró ese circo mediático fue precisamente Alito Moreno. Alito Moreno, que en este momento debería estar escondido de vergüenza, que enfrenta cargos de conducta cuestionable masiva documentada,
que tiene ficha roja de Interpol activa en 195 pascalices, que está siendo investigado por vínculos directos con grupos organizados y actividades ilegales, que tiene 300 millones de pesos en cuentas bancarias ocultas en Suiza, que le tomó sistemáticamente al pueblo mexicano durante años. Ese mismo Alito Moreno salió a dar entrevistas llenas de indignación moral performativa sobre la tragedia del tren. Se mostró profundamente preocupado por las víctimas, habló apasionadamente sobre la necesidad urgente de justicia. Exigió investigaciones inmediatas, exigió que se identifiquen responsables, exigió que se castigue ejemplarmente a los culpables, y la ironía es tan brutal, tan obscena, que casi duele físicamente. Alito Moreno, persona con antecedentes documentados que nunca ha rendido cuentas por absolutamente nada, exigiendo justicia. Alito Moreno, que tomó literalmente miles de millones, hablando de responsabilidad gubernamental. Alito Moreno, que facilitó operaciones de grupos organizados más problemáticos, indignándose por negligencia administrativa. Es hipocresía en su forma más pura y más ofensiva posible, pero vamos a ser justos. Vamos a analizar fríamente qué está pasando realmente detrás del teatro, porque el objetivo real de Alito no es justicia para las víctimas, no es mejorar la seguridad ferroviaria nacional, no es prevenir futuras tragedias. El objetivo real, el único que genuinamente le importa, es ganar votos, es capitalizar políticamente el enojo ciudadano legítimo, es convertir esta tragedia en plataforma electoral, es presentarse como oposición indignada que señala fallas del gobierno, es usar las personas fallecidas de esas 13 personas como escalones para intentar reconstruir su imagen política completamente destruida. Y no es especulación conspirativa de mi parte, es patrón documentado históricamente. Es estrategia que el PRI ha usado sistemáticamente durante décadas. Cada terremoto devastador, cada inundación catastrófica, cada incidente industrial, cada tragedia nacional, el PRI aparece inmediatamente con cámaras, con discursos preparados, con indignación cuidadosamente performativa, con promesas grandilocuentes que nunca cumple y después desaparece silenciosamente, porque el luto dura poco en la agenda mediática. Lo que dura, lo que realmente importa para estos políticos sin escrúpulos, es la campaña, es el cálculo electoral, es cómo convertir dolor en puntos en las encuestas, y hay que preguntarse algo genuinamente incómodo. ¿Dónde estaba esta indignación moral de Alito cuando él era gobernador y su estado tenía problemas graves de infraestructura? ¿Dónde estaba su preocupación por la seguridad de la gente cuando estaba tomando millones del presupuesto estatal? ¿Dónde estaba su sentido de responsabilidad pública cuando facilitaba activamente operaciones de grupos organizados? La respuesta es brutalmente simple: no existía, porque nunca le importó la gente, nunca le importó la seguridad pública, nunca le importó nada, excepto enriquecerse obscenamente y mantener poder político. Entonces, verlo ahora en su situación actual como persona buscada por autoridades, queriendo dar lecciones de ética gubernamental, queriendo señalar fallas ajenas, queriendo presentarse como voz moral de la nación, es insulto directo a la inteligencia de todos los mexicanos. Es cinismo elevado a forma de arte perverso, es demostración perfecta de que para ciertos políticos no hay límite moral, no hay línea ética que no crucen, no hay tragedia que no exploten sin vergüenza. Y no solo es Alito individualmente, es estructura completa del PRI. Diputados que no asisten a sesiones regulares de repente aparecieron frente a cámaras hablando emotivamente del incidente. Senadores que no presentan iniciativas legislativas útiles de repente tienen propuestas urgentes de seguridad ferroviaria. Dirigentes estatales que no hacen absolutamente nada por su gente de repente están muy preocupados por las víctimas del tren. Todos aparecen mágicamente cuando hay cámaras encendidas. Todos desaparecen cuando hay que trabajar realmente. Y la gente no es tonta, la gente ve claramente esto, la gente reconoce el patrón después de décadas.
La gente sabe distinguir entre solidaridad genuina y oportunismo político calculado, porque solidaridad genuina no busca cámaras, no busca titulares, no busca convertir tragedia en ventaja electoral. Solidaridad genuina ayuda calladamente, investiga seriamente, busca prevenir que vuelva a pasar, sin ruido mediático, sin espectáculo, sin cálculo político. Y aquí hay contraste brutal que vale la pena señalar explícitamente. Cuando el PRI gobernaba México durante décadas, cuando tenían todo el poder concentrado, cuando controlaban absolutamente todo, las tragedias pasaban constantemente, sismos devastadores, donde la conducta cuestionable, sistemática, en construcción, costó miles de vidas, explosiones en instalaciones de Pemex por falta de mantenimiento que costaron cientos de vidas, incidentes industriales evitables por negligencia regulatoria deliberada, y el PRI nunca se indignaba con sí mismo, nunca exigía cuentas a sus propios funcionarios cuestionables, nunca investigaba a fondo realmente, solo tapaba, solo protegía a los suyos, solo aseguraba que la impunidad continuara intacta. Entonces ahora verlos convertidos en fiscales morales de otros, verlos exigiendo estándares que nunca jamás aplicaron a sí mismos, es comedia trágica, es la persona con antecedentes profesionales señalando acciones cuestionables ajenas. Es el individuo con conducta sistemática cuestionable exigiendo transparencia. Es la persona con antecedentes documentados demandando justicia. Y no estoy diciendo que el gobierno actual sea perfecto. No estoy diciendo que no haya cosas que investigar seriamente. No estoy diciendo que no deba haber consecuencias si se encuentra negligencia de cualquier tipo. Por supuesto que debe haberlas. Por supuesto que hay que investigar exhaustivamente. Por supuesto que si hubo fallas administrativas, técnicas u operativas, los responsables deben pagar con todo el peso de la ley. Eso es lo que cualquier persona decente quiere. Lo que estoy diciendo claramente es que el PRI y específicamente Alito Moreno son literalmente los menos indicados para dar lecciones de nada. Son los que menos autoridad moral tienen en todo México. Son los últimos que deberían estar señalando dedos acusadores porque sus manos están tan sucias, tan manchadas de conducta cuestionable, tan llenas de responsabilidades propias documentadas, que verlos intentar señalar errores ajenos es obsceno. Y hay que ser muy claro con algo fundamental. Las víctimas merecen justicia real, no justicia política, no circo mediático, no discursos vacíos que suenan bien, sino investigación seria, técnica, profesional, que determine exactamente qué pasó, que identifique responsables reales si los hay, que implemente medidas concretas para prevenir que vuelva a ocurrir y que castigue con todo el peso de la ley a quien sea que tenga culpa, sea quien sea, esté en el nivel que esté, pertenezca al partido que pertenezca, y las familias afectadas merecen apoyo real y tangible, no visitas de políticos con fotógrafos siguiéndolos, no abrazos performativos frente a cámaras, sino apoyo económico concreto e inmediato, apoyo psicológico profesional a largo plazo, seguimiento constante de sus necesidades, compromisos cumplidos no solo durante el ciclo noticioso, sino durante años, no promesas grandilocuentes que se olvidan en cuanto pasa el escándalo mediático. Y el país merece explicaciones honestas y completas, merece saber exactamente qué falló, merece transparencia total en la investigación, merece que se tomen medidas reales para mejorar seguridad, no merece teatro político, no merece que se use su dolor para ganar votos, no merece que políticos sin escrúpulos conviertan tragedia en oportunidad. Pero desgraciadamente el populismo no aparece cuando hay soluciones difíciles que implementar. Aparece cuando hay cámaras encendidas, aparece cuando hay tragedia que explotar, aparece cuando hay enojo que capitalizar y luego desaparece misteriosamente porque gobernar responsablemente es difícil, resolver problemas estructurales es complicado, pero montarse sobre tragedias para ganar puntos políticos es tremendamente fácil y el PRI siempre escoge lo fácil. Y hay algo más que debemos discutir, el contexto histórico, porque esto no es la primera vez que el PRI
usa tragedias como trampolín político. Tenemos décadas de evidencia documentada. El terremoto de 1985, donde edificios gubernamentales colapsaron por conducta cuestionable en construcción y el PRI culpó a todo, excepto a sí mismo. Las inundaciones en Tabasco, donde la falta de inversión en infraestructura causó devastación y el PRI apareció repartiendo despensas con logos partidistas. Los incidentes en minas, donde regulaciones ignoradas costaron vidas de trabajadores y el PRI ofreció condolencias, pero nunca cambió nada estructuralmente. Es patrón tan establecido que ya es casi predecible. Tragedia ocurre. PRI aparece indignado. PRI culpa a alguien más. PRI promete cambios. PRI desaparece. Nada cambia realmente. Y el ciclo se repite. Y la pregunta que debemos hacernos colectivamente es: ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que políticos sinvergüenza usen dolor como mercancía electoral? ¿Hasta cuándo vamos a caer en el mismo truco una y otra vez? Porque el problema no es solo Alito, el problema es sistema completo que permite que gente como él llegue a posiciones de poder, que permite que tomen impunemente durante años, que permite que cuando finalmente son expuestos todavía tengan plataforma para dar lecciones morales. Ese es el problema sistémico que tenemos que enfrentar. Y volviendo a la investigación de posible sabotaje, hay algo que necesita decirse claramente. Si resulta que hubo actores políticos involucrados que deliberadamente causaron o facilitaron esta tragedia para beneficio electoral, eso sería acto grave contra la humanidad prácticamente. Sería usar tácticas extremas para ganar votos, sería sacrificar vidas mexicanas en altar de ambición política y merecería no solo consecuencias legales, sino repudio histórico absoluto. Y no puedo enfatizar suficiente que no estoy acusando definitivamente, estoy diciendo que si la investigación llega a esas conclusiones con evidencia sólida, las consecuencias deben ser totales. Porque hay cosas que no pueden quedar impunes, hay líneas que cuando se cruzan destruyen lo poco que queda de confianza en el sistema político. Entonces te dejo con preguntas incómodas que no tienen respuestas simples. Preguntas que cada quien tiene que contestar por sí mismo usando su criterio. Esto es, ¿tragedia siendo respetada o está siendo convertida en campaña política? ¿La indignación que vemos de políticos de oposición es real o es puro cálculo electoral? ¿Quién realmente está respetando a las víctimas y quién las está usando como props mediáticos? ¿Dónde está la línea entre señalar problemas gubernamentales legítimos y explotar dolor ajeno? ¿Podemos confiar en políticos que sistemáticamente usan personas fallecidas como escalones electorales? Y si la investigación eventualmente confirma que hubo sabotaje, que hubo actores políticos involucrados en facilitar esta tragedia para después capitalizarla, ¿qué dice eso de nuestro sistema político? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar gente sin escrúpulos por poder? ¿Qué tan dañado está el sistema que permite esto? No tengo respuestas definitivas para todo. Todavía hay mucho que investigar. Todavía hay información que va a salir en próximas semanas, pero lo que sí sé con certeza es esto. Las víctimas merecen respeto absoluto, merecen justicia real, merecen que su dolor no se convierta en moneda de cambio político, y cualquier político que use esta tragedia para ganar votos, que aproveche este momento de dolor nacional para posicionarse electoralmente, que convierta el luto en oportunidad, ese político no merece tu confianza, no merece tu voto, no merece nada, excepto tu desprecio total. Porque hay cosas que están por encima de la política. Hay momentos donde la decencia humana básica debería prevalecer sobre el cálculo electoral. Y este es absolutamente uno de esos momentos. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Solidaridad genuina o populismo calculado? ¿Indignación real o teatro mediático? ¿Respeto a las víctimas o explotación cínica de su dolor?